Más de alguna vez caminando o viajando, nos hemos encontrado durante nuestro andar con pequeñas construcciones que se ubican a los costados del camino. Suelen estar acompañadas de ofrendas, como flores, velas, fotografías y mensajes. Si nos acercamos un poco, es posible que nos encontremos con un nombre y una fecha. Pero, ¿quién era esta persona? ¿Qué pasó en esa fecha? En estos lugares simbólicos se captura y se conmemora un recuerdo. Permanece en este lugar la memoria de una persona que, según la tradición, murió trágicamente justo donde te encuentras. Hola a todos, mi nombre es Cami y muchas gracias nuevamente por acompañarme en Reflejos del Cosmos. Animita es una palabra chilena que viene de ánima, que significa alma en latín, y es una creencia que se dice proviene desde la época prehispánica. Se han encontrado restos arqueológicos como las apachetas que datan del Imperio Incaico. Según el investigador Oreste Plat, serían montículos de piedras acumuladas en el pasado por los habitantes altiplánicos en lugares sagrados, y en los que eran depositadas ofrendas para pedir protección divina en los caminos. Nuestra herencia europea no se queda atrás. En el mundo greco-romano ya había memoriales para los fallecidos en batallas importantes, llamados cenotafios, que significa tumba vacía. Se construía este lugar simbólico para conmemorar a algún difunto importante, cuyo cuerpo no pudo ser rescatado. Si rastreamos la tradición, es costumbre en partes del sur de España levantar altares en los caminos para conjurar desgracias o pedir protección también durante sus viajes. Con la llegada de los españoles a nuestro territorio y su no muy pacífica imposición cultural, la tradición comenzó a transformarse. A pesar del fuerte culto católico a las almas y a la creencia en el infierno y el purgatorio, los habitantes de nuestras tierras tenían sus propios ritos, con diferencias radicales de fondo que convergen de alguna forma con las ideas de la institución católica. Nuestros pueblos originarios eran devotos de sus antepasados, y el culto a los muertos estaba ligado a la creencia de que al morir, el difunto pasa a ser un guardián protector de su gente desde el más allá, pudiendo intervenir activamente en el acontecer de la comunidad. Teniendo en cuenta ambas afluentes, tanto española e indígena, podemos entender que en ambos casos existía una creencia de que los muertos pasaban a habitar un plano no tan lejano al nuestro, y desde ese lugar pueden intervenir para bien o para mal de los vivos. De esta manera surge la costumbre de construir un sitio especial para resguardar o contener a las ánimas que han quedado suspendidas entre este mundo y el más allá, sea cual sea la causa de su muerte, estando o no el cuerpo del fallecido. En la época colonial ya se confeccionaban los primeros monolitos que se levantaban en los caminos en el lugar donde algunos españoles morían de forma sangrienta, ya sea por asaltos, accidentes o emboscadas indígenas. Por la violenta influencia de la Iglesia, el culto de las animitas como tal debe ser posterior, ya que se prohibía cualquier adoración pagana o dejada de la fe estricta de la Iglesia Católica. Y es muy probable que la costumbre de solicitar favores y milagros a estas almas sea posterior. En 1840, según la literatura, existía una animita primitiva al costado del puente Calicanto. Esta consistía en una sencilla cruz negra que los vecinos levantaron luego de que un vecino del barrio cayera fatalmente al río Mapocho en un accidente de carros de caballos. Es tradición de la época también que los pescadores, arrieros, mineros levantaran animitas para recordar a sus compañeros muertos durante el trabajo. Entonces, según la tradición popular, las animitas se colocarían especialmente para gente muerta de forma violenta, como accidentes, asesinatos, suicidios, etc., ya que se piensa que su alma sigue rondando a medio camino entre el mundo de los vivos y los muertos, cerca del lugar de la tragedia. De alguna manera, las animitas serían intermediarias entre diferentes planos de la existencia, entre el mundo de los hombres y el mundo de los espíritus. A las almas buenas se les da la posibilidad de conceder favores a cambio de rezos, a través de los cuales esta alma podría trascender.
por lo que en la actualidad este culto se basa en un sistema de reciprocidad o trueque entre ánima y vivo. Los vivos piden favores a las ánimas para poder sobrellevar la vida en este mundo cruel, mientras que las ánimas piden ayuda para poder llegar al cielo. Si el ánima tiene la voluntad de favorecer a la gente, se vuelve milagrosa y consigue seguidores que realizan sacrificios equivalentes al favor, pagan la manda, formándose un vínculo entre el mundo espiritual y sus devotos a través de las ofrendas que se entregan como placas u otros agradecimientos. También puede ser flores, fotografías y otros. Chile creció siendo un país altamente adoctrinado por el catolicismo. La Cuaresma, la Semana Santa, Mes de María, procesiones y rituales como los del Cristo de Mayo, supuestamente ayudan a estar más cerca de la divinidad y más lejos de su concepto del diablo o de la promesa del infierno. Las animitas como tal, a pesar de que forman parte del credo católico popular, la Iglesia misma no las considera como expresiones de un practicante católico fervoroso, sino más bien un comportamiento desviado del catolicismo, ya que sigue correspondiendo a una práctica pagana donde nos comunicamos con una entidad de otro plano para que abogue por nosotros y nuestra voluntad, sea positiva o negativa. A pesar de esto, mucha gente lo incorpora como parte de esta misma fe. ¿Estaremos interactuando realmente con entidades de luz? Y si lo son, ¿por qué la Iglesia no las acepta? Adicionalmente, cabe recordar que hay lugares dedicados no solo a los muertos. También es posible encontrar algunas animitas para algunas figuras importantes de la Iglesia Católica. A estas figuras se les atribuyen hechos milagrosos y se les construye altares para dejar las placas de agradecimiento y mensajes de peticiones, como sucede con el Cristo Negro del Cementerio General o la Iglesia de las Ánimas de Calle Teatinos. A diferencia del culto a los ángeles y santos católicos, las animitas no tienen días ni horarios definidos. Es la misma gente que mantiene vivos estos espacios. En particular, se les podría atribuir el 31 de octubre o el 1 de noviembre para sus celebraciones, aunque tienden a ser más espontáneas. Algunas animitas tienen seguidores que vienen de distintos puntos del país, peregrinos de todas edades y clases sociales que acuden a pedir estas mandas. En medio de este intercambio de favores, de pronto hay animitas que también se vuelven milagrosas, ya que han sabido responder con rapidez los llamados y las peticiones de sus seguidores. Con los años, la gente las considera entidades santas, incluso transformando su historia original, su nombre y elementos del relato inicial al ir pasando de boca en boca. Más allá de la veracidad de sus historias, lo que realmente permanece es su presencia viva a través de la fe de los devotos. Muchas de estas creencias son simplemente heredadas. La gente nace y se le enseña a creer, por lo que no existe cuestionamiento, y estas creencias entran a ser algo vital para el pueblo religioso que se somete a estas doctrinas. Debe ser milagroso si tiene tantas placas. Puede que sea cierto, puede que no, y no es posible cuestionar ni comprobar la veracidad de estas palabras o la capacidad milagrosa del difunto. En la actualidad, las animitas corresponden a construcciones funerarias de origen informal que se consagran como gruta o altar de veneración espontánea. Después de haber pasado por simples cruces al lado del camino, ahora encontramos algunas construcciones más complejas. Puede asemejarse a una casa, una iglesia o un lugar acogedor para que el ánima pueda reconocer como un espacio familiar, donde pueda morar como si estuviese vivo, incluso decorándola según la festividad vigente, fiestas patrias, Navidad, cumpleaños. Además, se adaptan al contexto del fallecido. Si es un niño, se le llevan juguetes. Si era hincha de algún equipo de fútbol, se colocan sus emblemas, banderines. Si era una mujer joven, flores secas y perfumadas. Si era un abuelo, se le colocan fotografías enmarcadas de sus nietos, los que generalmente no alcanzó a conocer. Hay animitas en barrios populares con ofrendas de licor, como vino, cerveza, cigarrillos y hasta marihuana, reflejando de alguna forma el estilo de vida que tenía el fallecido.
La animita de Romualdito se encuentra en calle San Francisco de Borja, número 23, de la comuna Estación Central, a muy corta distancia de la Alameda. Se trata de una de las animitas más famosas y conocidas de todo Chile, que data de los años 30, y se dice que intentó ser demolida alguna vez, pero se fracasó cuando los trabajadores de las maquinarias pesadas alegaron por supuestos hechos sobrenaturales que detenían los equipos. Es nuevamente Oreste Plat quien recopila distintas teorías sobre el fallecimiento de Romualdo Ivani Zambelli. Un mito dice que era un paciente de tuberculosis que salía del Hospital Barros Luco y que aún convaleciente fue asaltado para quitarle el poncho que lo abrigaba y 15 pesos. Otro mito dice que fue un niño que hacía trabajos para los vecinos y que lo mataron a golpes y puñaladas también para robarle. Finalmente, algunos sostienen que fue un delincuente abatido por la policía ya que ayudaba a la gente. Sea cual sea la verdad de su muerte, al estar al lado del terminal de buses, gente de muchas partes acude a pedirle mandas a esta animita, dejando placas de agradecimiento cuando les cumple. De las animitas que no se encuentran en el lugar del fallecimiento, tenemos las del Cementerio General, en donde se encuentra Margarita del Carmen Cañas, más conocida como la Carmencita. Fallecida en noviembre de 1949, de ella se tienen dos teorías. La más cruel es la primera, que se trataría de una niña de 9 años, violada y asesinada brutalmente. Y la segunda, que era una joven de 15 años enamorada de un muchacho del campo, con el cual se casó en secreto y cuando su familia la descubrió, la obligaron a terminar la relación y ella se suicidó en el cementerio en el mismo lugar de su tumba. Pero la verdad es que Carmencita era una mujer del sur, quien viajó a Santiago para conseguir mejores oportunidades. Sin embargo, el panorama fue desalentador y se convirtió en prostituta. Con el tiempo conoce a un hombre llamado Julio, de quien se enamoró y la sacó del comercio sexual. Pero un día Carmencita se enfermó, muriendo a los 37 años de edad. Se cree que su devoción comenzó cercana a la década del 70. También en el cementerio está la novia, la Orlita, conocida como la animita del amor. La leyenda dice que era una mujer que estaba próxima a casarse, cuando repentinamente fallece de un ataque al corazón el día 13 de abril de 1943, justo el día de su cumpleaños. Una vez fallecida su madre, la vistió de blanco como símbolo de pureza y la embalsamó para conservar su belleza. Antiguamente su tumba tenía un cristal que permitía a los devotos y curiosos observar el cuerpo de esta difunta. Pero ante el aumento de las personas devotas, y uno que otro curioso medio extraño, se optó por cerrar la tumba. El mausoleo de José Manuel Balmaceda, presidente de Chile entre 1886 y 1891, también está ubicado en el cementerio, y es el lugar donde los estudiantes van a pedirle favores, escribiéndole en la pared del mausoleo y en agradecimiento a los milagros, dejan sus cuadernos y exámenes en el interior junto a la tumba. Es interesante destacar que Balmaceda ni siquiera era católico. Fue el mero hecho de morir violentamente por medio del suicidio, cuando fue derrotado en la Guerra Civil de 1891, lo que lo transforma en una animita útil para los jóvenes estudiantes santiaguinos. Estos le piden ayuda en sus exámenes o directamente con sus amores. En el cementerio además encontramos la animita más grande de nuestro país, que si bien la gente no acude a poner placas por favor concedido, simboliza el espacio para rememorar cuerpos que nunca han sido encontrados. Desde el 11 de septiembre del 73 y durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, se torturó y asesinó a 3.227 personas por oponerse a los intereses del régimen. En memoria a los desaparecidos, se levanta un muro de concreto con los nombres de todas las víctimas de la dictadura militar. Y sobre los nombres se encuentra un verso del poeta chileno Raúl Zurita que dice: todo mi amor está aquí, y se ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Los españoles fundaron Santiago un mes de febrero sobre el Cerro Huelén, pero se decidió celebrar el mes del país en septiembre, conmemorando la primera junta de gobierno que nos liberó del colonialismo español para pasar a otro tipo de organización a mano de otros esclavizadores.
Por lo tanto, me pregunto si septiembre es un mes para celebrar. Septiembre nos entregó muchas de las animitas existentes en nuestro país, y muchas de ellas, hasta la fecha, esperan la ubicación real de las personas que nunca pudieron volver. A pesar de que la gente ha comenzado a informarse, cuestionarse y que la fe como se conocía va en retirada, por alguna razón las animitas siguen siendo parte de nuestra identidad cultural. Va más allá de una religión o doctrina. Es algo que se quedó en el interior de las personas y ni siquiera la tecnología o la modernidad han podido desplazarlas. Prueba de esto son las animitas que aparecen espontáneamente y de manera reciente, buscando conmemorar la memoria de un ser querido, como por ejemplo la de Felipe Camiroaga en Chicureo. Y en cuanto a los intercambios y mandas, ¿realmente funcionan? ¿Tienen alguna tía, abuelita, conocido que acuda a las animitas para pedir favores? Cuéntenos sus experiencias. Esto fue Reflejos del Cosmos. Seguiremos develando secretos en una próxima oportunidad. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal. Quédense atentos a todas nuestras novedades y gracias por el favor concedido. Nos vemos.